y de recibir al director de Factum, Eduardo Botinelli, que está con nosotros. ¿Cómo andás, Eduardo? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Andás Un bien? gusto. Tenemos que analizar el momento del presidente, ¿no? Una semana que empieza con esta situación, con esta investigación, que termina con su procesamiento. A ver, ¿cómo podemos calificar este hecho en términos de dimensión política de lo que pasó? Bueno, de alguna forma es claro que es un hecho que por la gravedad que tiene y porque toca directamente al presidente de la República, de alguna forma se ha puesto en el centro de la escena y desplazando a otros temas que quizás podrían ser de lo que estuviéramos discutiendo y de lo que estuviera generando de alguna forma noticias e impactos dentro de la agenda política. Está la reforma de la seguridad social, está la rendición de cuentas, está la discusión sobre el aumento de los precios, fundamentalmente de los alimentos, pero este es un hecho que es grave porque afecta, decía, directamente al presidente y además es tangible para la gente, es decir, las personas están viendo que era alguien muy cercano al presidente que está en esta situación. Y sobre el hecho puntual, digamos, concreto del tema del jefe de seguridad de presidencia, bueno, decía, es un tema muy complejo porque por el rol que tenía, pero también por la historia de años construida y reconstruida, digamos, en la propia conferencia de prensa que dio el presidente. Pero también hay otros elementos importantes que hacen que el caso sea grave, que es la posibilidad que tuvo de acceso a información, vulnerabilidad que se muestra en cuanto al acceso de bases de datos personales y de datos privados de personas al que tuvo acceso. Y que operaba dentro de Torre Ejecutiva. Bueno, y además aparece que en la propia Torre Ejecutiva actúa la Secretaría de Inteligencia del Estado, ¿no? En ese ámbito, en ese contexto, la Secretaría aparece omisa en esto, que quizás no entra directamente en su competencia estar investigando, pero de alguna forma alguien que está muy cercano al presidente lleva adelante este tipo de acciones y no es detectado por la Secretaría de Inteligencia del Estado. Entonces, de alguna forma también la Secretaría de Inteligencia queda mal parado porque no informa, no advierte del tema de los antecedentes y sobre todo de las prácticas que llevaba adelante el jefe de seguridad dentro de la propia Torre Ejecutiva. Y el otro punto que pone esto también en un contexto de gravedad es las repercusiones internacionales. Es decir, bueno, la propia BBC Mundo, es decir, no una agencia regional, sino la central, hace un informe destacando este hecho. Y además aparece otro hecho que todavía no ha tenido ningún impacto, pero que en el contexto de guerra de Rusia y Ucrania termina dándose pasaportes falsificados a ciudadanos rusos. Es decir, en este contexto además se pone ese elemento que de alguna forma centra la atención internacional también en ese punto. Ahora, no es el único tema, estamos hablando de que tuvo impacto internacional que afecta también directamente al gobierno, también al presidente. ¿Qué otros elementos pueden terminar perjudicando al mandatario? Bueno, de alguna forma estas últimas semanas o el último mes y medio, digamos, ha habido una serie de elementos que han impactado en la figura del presidente, tanto en lo interno como internacionalmente. Uno de los primeros que podemos marcar es el paso que se dio con respecto al decreto sobre el tabaco. Generó ruidos internos y también generó ruidos externos y de alguna forma probablemente haya incidido sobre la votación de la OPS, ¿no? Aparece el caso del pasaporte a Marcet, ¿no? Donde también Uruguay tiene los problemas internos, pero también queda internacionalmente expuestos, donde muestra una debilidad del presidente y del gobierno y también en forma internacional. La destitución del presidente del BID, votado por una decisión personal del presidente. Esto no fue una decisión de gobierno o de la coalición, sino, es más, había oposición dentro de la coalición de gobierno de votar al representante de Estados Unidos para el BID, que termina siendo destituido. Entonces también hay una afectación de esa figura. Después aparece algo quizás un poco más continuado, que es el deterioro creciente que hay sobre la percepción de la seguridad pública, que es un elemento que se pone arriba de la mesa. Y también aparece como un símbolo de debilidad que al momento en que Uruguay asume la presidencia pro tempore del Mercosur, el Mercosur saca una declaración donde votan los tres de los cuatro socios, y Uruguay, siendo
teniendo la presidencia pro tempore del Mercosur, no firma esa declaración, ¿no? Entonces hay todo un contexto importante de elementos que se han ido acumulando en el último tiempo. Volviendo al caso de Astesiano, el presidente, el propio lunes, cuando todo esto se hace público de alguna forma, o se vuelve a hacer público, porque ya se había hecho público en algunos medios hace algunos años, el presidente hace una conferencia de prensa y dice que iba a esperar la resolución de la justicia, de la fiscalía en este caso, para tomar una decisión. ¿Cómo se puede analizar la reacción del presidente, las reacciones del presidente y bueno, cómo también se vio vulnerable en esa conferencia de prensa el lunes pasado? Bueno, bien. La comunicación ha sido uno de los grandes fuertes que ha tenido este gobierno y el propio presidente, sobre todo durante el proceso de la pandemia, con un equipo muy profesional detrás, que de alguna forma generó un ambiente de comunicación y de manejo de las propias conferencias de prensa con una solidez importante. Últimamente hay algunas salidas que están fuera de ese esquema, digamos, ¿no? Es decir, con algunos errores en la comunicación o conferencias un poco más débiles en términos de su propia... Ya no tan preparadas. Sí. Conferencias más urgentes. Son más urgentes y más delicadas en algún punto, ¿no? Es decir, si bien durante la pandemia había decisiones muy fuertes y muy delicadas, bueno, esto ya toca el tema personal. Y mientras la pandemia era un evento mundial, donde Uruguay logra destacarse, pero dentro de un contexto mundial donde estaba pasando, esto es algo que toca directamente, es algo local y es algo del cerno del propio presidente. Entonces, ha tenido algunas salidas, como cuando menciona lo de la fábrica de chicles referido al decreto de tabaco, digamos, como una cuestión media irónica. Pero en el caso de la conferencia del lunes, aparecen elementos positivos, digamos, sin duda. Lo primero es convocar una conferencia de prensa para hablar de ese tema. Eso es un primer elemento. No tenía demasiado juego. Apelando a la transparencia, ¿no? Sí, pero de alguna forma ahí aparece como un elemento importante. Pero esa conferencia tiene una serie de errores, omisiones o algunos elementos, que es un poco lo que mencionaba Nicolás. Dice, bueno, no tenía antecedentes, y resulta que sí tenía antecedentes. Pero además, también lo que decías, hace 2 años salió en la prensa ya algunos elementos, en el último año con más fuerza. Había varios elementos en la prensa que por lo menos hubiesen llevado a la necesidad de tener otro cuidado con esa persona, que implicara un poco de poner el ojo, digamos, sobre lo que estaba... O por lo menos de tomar una decisión previa a que pasara todo esto, ¿no? Claro, y además no son hechos recientes. O sea, los procesos en los que ha sido investigado llevan más de 20 años. Bueno, fue custodia de su padre. Claro, bueno, y ahí aparece otro elemento que quizás sea un poco contradictorio, no en el fondo, pero sí deja entrever algunos elementos. Porque por un lado sostiene que la responsabilidad es personal de él, ¿no? Y que él se hace cargo de eso. Pero cuando hace la cronología, en realidad está depositando fuertemente el inicio de la vinculación y la acumulación del vínculo con su padre, ¿no? Es decir, en el 2004. En el 99, arranca el 99, después 2004, es decir, va señalando hitos donde, si bien es propio, o dice hacerlo como propio, también vuelca en otros esa responsabilidad. Y lo último, que tiene que ver con el tape que pasaban antes, es cuando él responde que va a andar solo. En realidad ahora la noticia es que se va a poner a alguien. Esa primera reacción también supone un momento donde no tiene preparado o no aparece fuertemente respaldado sobre cuáles son los pasos siguientes que se iban a llevar adelante. Sí, no, y sigue en el mismo discurso de 24 horas antes, que no sabía de los antecedentes de este hombre, ¿no? Y lo otro que rechina un poco quizás es cuando dice que tenía una conducta profesional intachable, cuando aparecen todos estos otros elementos que cuestionan esa propia frase. Claro. Muy bien, gracias Eduardo. Por favor, un gusto. Bueno, vamos a hacer una pausa, la primera. Sí. Ya venimos.